Cuando un cuerpo cualquiera, desde su configuración de referencia, tiene una forma dada y va a parar a otra configuración, a la configuración actual, y en él, supongamos que tenemos una curva, y en esa curva tenemos un vector tangente o un pequeño segmento elemental. Supongamos que tenemos un pequeño segmento elemental, vamos a dibujarlo así mejor, que tiene una longitud eh, diferencial de x. Esto es un vector, por supuesto, ¿no es cierto? Al transformarse, viene a parar ahora, a través de la función de movimiento, va a convertirse en un nuevo elemento. Supónganse que ahora está orientado de esta manera, que tendrá un cambio en su dirección y longitud dado de esta manera. Fijémonos que cuando nosotros hablamos de la posición, del vector posición actual, habíamos dicho que era el resultado de la función, de la aplicación de la función psi en el vector correspondiente al espacio indeformado. Y entonces con esta misma función de movimiento, cuando queremos calcular cómo es el elemento diferencial de x, como esto es una función continua, lo podemos calcular y no es más que hacer las derivadas parciales, es decir, la derivada de psi, recuerden que psi es un vector, respecto de x1 por dx1 más la derivada. Lo voy a hacer todo completo para que se note qué es lo que estoy haciendo, pero después vamos a usar la notación compacta. Fíjense que aquí hay una suma, así está x1, x1, x2, x2, son todos materiales estos, es decir que nosotros podemos ver que esto se puede poner de esta manera, x sub i por dxi, en índices, puesto de esta manera, quedaría representado así, valiendo esta notación. Recordemos que psi es un vector, ¿no es cierto? Entonces tenemos las derivadas de un vector respecto de sus componentes sumadas de esta manera. Si nosotros quisiéramos saber ahora cuál es la componente jésima de esta cantidad, por ejemplo, así no, así, j, entonces lo que tendríamos que hacer es la derivada de psi j respecto de x mayúscula, porque es la x material, xi, sumado con xi. Acá hay una suma implícita. Recuerden que siempre ustedes pueden, si tienen la duda y no se sienten cómodos, poner la suma explícita de cuál es el índice que se está repitiendo aquí. ¿Correcto? Esta cantidad que está aquí se la conoce como gradiente de deformaciones, y como pueden ver tiene dos índices. Esto es el gradiente de deformaciones, que lo vamos a llamar simbólicamente así, como el tensor f. Además, fíjense que si ustedes lo escriben en notación vectorial, lo que acabo de escribir aquí se puede escribir también de esta manera, ya que esto podría ser puesto así como un vector. ¿Ven? ¿Qué nos está diciendo esto? Que el gradiente de deformaciones transforma a los vectores elementales del espacio indeformado o el espacio de referencia en la configuración actual. Si dx es un vector que está en el campo de referencia, en el campo lagrangiano, será transformado en otro vector que vive en otro espacio vectorial, que es el espacio euleriano. Este es el elemento que se distorsionó por la aplicación o por la deformación que tiene este cuerpo. Imagínense que nosotros podríamos tener un cuerpo deformable al que le pintamos un pequeño segmento y después de una deformación ese segmento va a ir a parar a otra configuración, de una rotación y un estiramiento. Por supuesto se podría curvar, pero como son infinitesimales coinciden con un pequeño segmento de arco. De esta manera queda claro que el gradiente de deformaciones es un tensor raro. ¿Por qué? Porque transforma vectores de un espacio en vectores de otro espacio. No es una transformación lineal de las típicas en las que transforman vectores en el mismo espacio, sino que aquí
se la lleva de un espacio, de este que está aquí, a este que está aquí. Es por ello que a este tensor se lo suele llamar también un tensor de dos puntos. Algunos autores también lo llaman pseudotensor. Por norma general, ya que la función psi de movimiento es una función del punto, entonces va a resultar que el tensor de deformaciones también, el gradiente de deformaciones también será una función del punto, y por supuesto también será también una función del tiempo, si es que eso ocurriera. Ustedes dirán, ¿qué pasó con la parte diferencial del tiempo? Aquí faltaría hacer más la derivada de psi respecto del tiempo por el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué ocurre? Esto no lo vamos a hacer porque vamos a suponer dos instantes de tiempo fijos, entonces no está fluyendo el tiempo. Yo dejo que el cuerpo deforme, llegue a esta configuración, ahí lo congelo y en esa es donde estudio cómo es el movimiento. Y entonces lo que hago es eliminar la parte que corresponde a la derivada del tiempo en la diferencial del vector x. Entonces decía que como la propia función de movimiento es una función del punto material, el gradiente de deformaciones también será una función de variable material. Si la deformación que ocurre es una deformación que se la llama homogéneas, entonces resulta que f no va a ser función explícita de x. Es decir, la dependencia en x va a salir porque homogénea será cuando esta relación de cambio sea lineal, sea una forma lineal, es decir, que sean coeficientes multiplicados por cada una de las variables del vector de referencia. Entonces este ya va a ser constante o uniforme y entonces en ese caso cualquier fibra, cualquier segmento M será transformado, cualquier segmento finito, M, vector M, será transformado ahora en otro vector que va a estar acá, será este otro vector, pongamos N, de tal forma que el vector nuevo va a ser la aplicación del tensor de deformaciones al vector viejo. Cualquier vector si en el cuerpo indeformado tenemos una curva cualquiera, supónganse, vamos a ponerla con otro color, y sobre esa curva en algún punto, supónganse en este punto que está aquí, vamos a poner este punto X, trazamos un vector tangente, ahí estaría el vector tangente, del cual queremos estudiar. El cuerpo al deformarse y venir a esta nueva configuración, la propia curva vendrá a parar ahora aquí y en él aparecerá un vector tangente distinto, que será este que está aquí. Entonces, si este es el vector, pongamos vector tangente en la configuración de referencia, y este que está aquí será el vector tangente a la misma curva, ahora vamos a hacer una analogía, ahora vamos a hacer un estudio más riguroso de cómo es que se transforman las curvas, pero ya sabemos que este vector tangente, por la regla de la transformación usando el gradiente de deformaciones, será esto que está aquí. ¿Cómo se puede hacer? Muy fácil. ¿Cómo hacemos? Supongamos que parametrizamos la curva C, es decir, hacemos C tal que la podamos parametrizar de la siguiente manera. Sea un parámetro lambda que varía entre dos instantes, o entre dos puntos, o entre dos valores, alfa 0 y alfa 1. Entonces, después podríamos hacer una parametrización. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a agarrar una función, un vector x, que dependa de este parámetro lambda, y al variar lambda irá dibujando cada uno de los puntos de la curva que yo dibujé aquí. Entonces, en la curva transformada, en el instante t, será para los mismos valores de alfa, tendrá que ser
Entonces, si el vector tangente en la curva, en esta curva que está aquí, en la curva C, es decir, este que está aquí, lo podemos poner como la derivada del vector X material respecto del parámetro lambda. Este es el vector tangente de C. Entonces fácilmente podemos darnos cuenta que si hacemos la derivada de X respecto de lambda, no va a ser otra cosa que hacer la derivada respecto de lambda de ¿quién? De la función psi, que además era una función de X grande, que dependía de lambda y, por supuesto, del tiempo. Usando la regla de la cadena, esto será la derivada de psi respecto de X grande, supongamos y, por la derivada ordinaria de xy respecto de lambda. La otra parte, como no depende de lambda, el tiempo no depende de lambda, queda dado de esta manera. Si prestamos atención, lo que tenemos aquí es el gradiente de deformaciones y lo que tenemos aquí es el vector tangente R, porque son las componentes que aparecían en esta definición que está aquí. ¿Correcto? Por lo tanto, lo que vemos que en la aplicación directa de esta idea es que el vector tangente deformado es lo que ocurre cuando se transforma el vector tangente indeformado. En definitiva, esta es la idea sobre lo que ocurre con el primero de los tensores que aparecen en el curso de mecánica de continuo, y es uno de los más importantes, que se lo conoce como gradiente de deformaciones. ¿Por qué es un gradiente? Bueno, justamente porque se está haciendo la derivada tipo gradiente de la magnitud psi. Recordar que psi no era un escalar sino un vector, entonces como el gradiente transformaba escalares en vectores, también ocurre, como ya se vio o como ya se conoce del álgebra tensorial o del análisis tensorial, el gradiente de un vector transforma a ese vector en un tensor o en una transformación lineal. Siempre vamos a denominar con la letra F latina mayúscula al tensor gradiente de deformaciones.